Dicen que el amor de una abuela es incondicional. Pero en esta historia, eso nunca fue así. Porque hubo una mujer que decidió amar a una nieta y rechazar a la otra. Sin razón. Sin culpa. Sin compasión. Durante años. Una niña creció intentando ganarse un abrazo. Una mirada. Un poco de cariño. Pero solo recibió desprecio. Mientras tanto, la otra nieta lo tenía todo. Regalos, atención. Y un amor que no era sincero. Lo que esta mujer nunca imaginó es que la vida siempre pone todo en su lugar. Porque el día que lo perdió todo, dinero, poder y orgullo, la única puerta que quedó abierta fue la de la nieta que ignoró. Y entonces, tuvo que enfrentar la verdad más dura de su vida. El amor que rechazó era el único que realmente tenía. En los pasillos de la universidad, entre libros, sueños y futuros por construir, fue donde Verónica y Eduardo se encontraron por primera vez. Ella, sencilla, dedicada, con una mirada llena de ilusiones. Él, seguro de sí mismo, con un mundo distinto al que estaba acostumbrado. Lo que comenzó con una conversación casual, pronto se convirtió en risas compartidas. En miradas cómplices. En un amor que crecía sin pedir permiso. No importaban las diferencias. No importaba el qué dirán. Ellos solo sabían una cosa. Querían estar juntos. Pero mientras ese amor florecía, en otro lugar, alguien ya lo estaba rechazando. Sin conocerla. Sin darle una oportunidad. Una mujer ya había decidido que Verónica no era suficiente. Y aunque ellos aún no lo sabían, ese amor que parecía perfecto estaba a punto de enfrentarse a su mayor obstáculo. Desde el primer momento en que escuchó el nombre de Verónica, Lucrecia frunció el ceño. No la conocía. No había cruzado una sola palabra con ella. Pero en su mente ya había tomado una decisión. ¿De dónde es esa muchacha?, preguntó con frialdad. Y cuando escuchó la respuesta, su expresión cambió por completo. No era de su círculo. No tenía su apellido. No pertenecía a su nivel. Y eso, para Lucrecia, lo era todo. Porque para ella, el amor no se medía por sentimientos, sino por estatus, por apellido, por apariencias. Esa misma noche, cuando Eduardo habló con ilusión sobre Verónica, esperando una sonrisa, una aprobación, un apoyo, recibió todo lo contrario. Esa muchacha no es para ti, dijo Lucrecia sin rodeos. El silencio llenó la habitación. Eduardo no entendía. ¿Cómo alguien podía rechazar a otra persona sin siquiera conocerla? Pero su madre continuó. Tú no estudiaste, no te preparaste, para terminar con alguien así. Tú mereces a alguien de tu nivel, alguien que represente a esta familia. Cada palabra era más dura que la anterior. No había duda. No había apertura. No había oportunidad. Lucrecia ya había juzgado a Verónica. Y la había condenado, sin darle la oportunidad de demostrar quién era. Mientras tanto, Verónica, ajena a todo, seguía creyendo en ese amor limpio, sincero. Sin imaginar que, en la vida de Eduardo, ya existía alguien decidido a destruirlo. El día que debía ser el más feliz para Verónica comenzó con una sensación extraña en el ambiente. Todo estaba perfectamente organizado. Luces, invitados, elegancia. Pero había algo que no encajaba. Las miradas. Los susurros. El frío silencio de quienes no celebraban ese amor. Lucrecia estaba ahí, impecable, elegante. Pero con una expresión que no podía ocultar. No sonreía. No felicitaba. No aprobaba. A su lado, estaba su hija, Valeria. Una mujer tan sofisticada como superficial. Acostumbrada a lo mejor.
y convencida de que su familia debía rodearse solo de personas a su altura. Desde el primer momento, Valeria miró a Verónica de arriba a abajo. Con una sonrisa falsa. De esas que no esconden el desprecio. Así que ella es, susurró con sarcasmo. La gran elección de mi hermano. A su lado, su prometido, Sergio. Un hombre que aparentaba elegancia. Pero cuya mirada delataba interés más que amor. Observaba en silencio, evaluando todo. Especialmente lo que podía obtener de esa familia. Bueno, cada quien se conforma con lo que puede, añadió él con una leve sonrisa. Las palabras no fueron dichas en voz alta. Pero fueron suficientes para marcar la diferencia. Durante la ceremonia, Lucrecia evitó acercarse a Verónica. No hubo abrazo. No hubo bienvenida. Solo una presencia fría, distante, casi obligada. Y cuando llegó el momento del brindis, lo que debía ser una celebración, se convirtió en una humillación disfrazada. Espero, dijo Lucrecia levantando su copa, que esta unión esté a la altura de lo que mi hijo merece. El silencio fue incómodo. Algunos invitados intercambiaron miradas. Otros fingieron no entender. Pero Verónica lo sintió. Cada palabra. Cada tono. Cada intención. Aún así, sonrió. Porque ese día no iba a permitir que nadie le robara su felicidad. Pero lo que no sabía es que esa boda no era el final de una lucha. Era apenas el comienzo. El tiempo pasó. Y con él, llegaron nuevas vidas a la familia. Primero nació Adriana, la hija de Verónica y Eduardo. Una niña dulce, tranquila, con los ojos llenos de luz. Y una sonrisa que parecía abrazar el alma. Para Verónica, era su todo. Para Eduardo, su mayor orgullo. Pero para Lucrecia, solo era un recordatorio. De una unión que nunca aceptó. Meses después, nació Elisa, la hija de Valeria. Y todo cambió. Desde el primer momento. Lucrecia la tomó en brazos con emoción. La llenó de besos. De palabras dulces. De amor. Un amor que Adriana nunca recibió. Las visitas comenzaron a marcar la diferencia. Cuando Adriana se acercaba, con esa inocencia de niña, buscando un abrazo, Lucrecia simplemente giraba el rostro. O fingía estar ocupada. Pero cuando Elisa extendía los brazos, todo se detenía. Mi princesa, mi niña hermosa, decía con ternura. Y Adriana observaba en silencio. Sin entender. Sin reclamar. Pero sintiendo. Valeria, desde un rincón, lo notaba todo. Y lejos de corregirlo, lo alimentaba. Mamá, tienes que cuidar a Elisa. Ella sí es de nuestra familia, decía con intención. Poco a poco, fue sembrando más rechazo. Más distancia. Más frialdad hacia Adriana. Y no era solo por desprecio. Era conveniencia. Porque mientras más consentida era Elisa, más fácil era pedir. Mamá, necesito dinero para el colegio. Mamá, hay unos gastos. Mamá, tú sabes que Elisa merece lo mejor. Y Lucrecia, sin cuestionar, daba dinero, regalos, atención, todo. Mientras tanto, Adriana crecía con lo único que nadie podía quitarle. El amor sincero de sus padres. Pero incluso ese amor no lograba llenar el vacío. De una abuela que la miraba. Como si no existiera. Al principio, parecía algo pequeño. Un gesto. Una mirada. Una preferencia sutil. Pero con el tiempo, se volvió imposible de ignorar. Cada visita a la casa de Lucrecia era una prueba silenciosa para Adriana. Una prueba que nunca lograba superar. Los regalos siempre llegaban. Pero no eran para ambas. Esto es para Elisa, mi princesa,
decía Lucrecia con una sonrisa llena de orgullo. Muñecas, vestidos, juguetes. Todo lo mejor, todo lo más costoso. Todo para una sola niña. Adriana, desde un rincón, observaba con sus ojitos llenos de ilusión. Esperando, aunque fuera un pequeño detalle. Un gesto. Un esto también es para ti. Pero ese momento nunca llegaba. Verónica lo notaba. Y su corazón se rompía en silencio. Eduardo también. Pero cada intento de hablar con su madre terminaba en discusiones sin sentido. No exageren, decía Lucrecia con frialdad. Yo trato a cada quien como corresponde. ¿Cómo corresponde? Valeria, siempre atenta. No perdía oportunidad para alimentar esa diferencia. Mamá, no puedes comparar. Elisa es distinta. Ella sí tiene clase, decía con una sonrisa cargada de veneno. Y Lucrecia asentía. Sin darse cuenta. O quizás sin querer admitir. Que estaba marcando el corazón de una niña. Adriana comenzó a cambiar. Ya no corría con la misma emoción cuando veía a su abuela. Ya no extendía los brazos con la misma esperanza. Porque, aunque era pequeña, ya había entendido algo muy grande. No todos los adultos saben amar. Y mientras Elisa crecía rodeada de privilegios, aprendiendo que todo podía obtenerlo, Adriana crecía con algo muy distinto. Resiliencia. Y un amor que, a pesar de todo, seguía intentando dar. Adriana aún era pequeña. Pero su corazón ya cargaba preguntas que no deberían existir en la infancia. ¿Por qué su abuela la miraba diferente? ¿Por qué a ella no la abrazaba igual? ¿Por qué siempre había una distancia que no entendía? Un día, con la inocencia que solo tienen los niños, decidió intentarlo otra vez. Llevaba un dibujo hecho con sus propias manos. Colores torcidos, líneas imperfectas. Pero hecho con amor puro. Entró despacio a la sala donde estaba Lucrecia. Abuela, esto es para ti. Su vocecita era suave, temblorosa, llena de esperanza. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Adriana extendió el dibujo, esperando una sonrisa, un gesto, cualquier cosa. Pero Lucrecia apenas lo miró. Sin emoción. Sin ternura. Sin interés. Déjalo ahí, estoy ocupada, dijo con frialdad. Adriana bajó la mirada. No entendía del todo. Pero lo sintió. Ese silencio dolía. Verónica, desde lejos, lo vio todo. Y su corazón se apretó con fuerza. Quiso intervenir, pero se contuvo. Eduardo también lo notó. Pero su madre siempre tenía una excusa preparada. No tengo paciencia para juegos de niños, decía Lucrecia como si nada. Pero Adriana no era un juego. Era una niña buscando amor. En un lugar donde ya habían decidido no dárselo. En otra parte de la casa. Elisa corría hacia su abuela riendo. Mira lo que hice, abuela. Y ahí sí. Lucrecia cambiaba. Sonreía. La abrazaba. La celebraba. Adriana observaba desde lejos, en silencio. Y por primera vez, empezó a entender algo doloroso. No era invisible. Era ignorada a propósito. Esa noche, al volver a casa, Adriana no dijo nada. Solo abrazó a su madre con fuerza. Y Verónica, sin preguntas, la abrazó de vuelta, más fuerte aún. Porque entendía que a veces el amor de una madre es el único lugar donde un niño puede sobrevivir al rechazo. Las vidas de ambas familias ya no eran las mismas. Eduardo y Verónica habían tomado su propio camino. Lejos de la casa de Lucrecia. Sin privilegios, sin ayuda. Pero con esfuerzo, disciplina. Y un amor que los empujaba a salir adelante. Poco a poco. Sus carreras comenzaron a dar frutos. Estabilidad. Crecimiento. Tranquilidad.
No les sobraba. Pero tampoco les faltaba. Y en medio de todo eso, había alguien que siempre estaba presente. Adriana. Su mayor motivación. Pero no todo era fácil. Había días en los que necesitaban apoyo. Aunque fuera mínimo. Mamá, ¿podrías cuidar a Adriana un día a la semana? Solo mientras trabajamos. La respuesta siempre era la misma. No puedo. Estoy muy ocupada. Fría. Directa. Sin espacio para insistir. Pero la verdad era otra. Porque en esa misma casa, Lucrecia pasaba todos los días. Cuidando a Elisa. Despertándola. Dándole de comer. Comprándole todo lo que pedía. Mi niña hermosa, mi consentida. Elisa no pedía, exigía. Y Lucrecia cumplía. Mientras tanto, Valeria y su esposo vivían cómodamente bajo ese mismo techo. Sin preocuparse demasiado. Sin esforzarse realmente. Pero siempre necesitando más. Mamá, necesitamos dinero para una inversión. Mamá, esto es para hacer crecer la empresa. Y Lucrecia confiaba. Sin cuestionar. Sin ver. Que no estaban construyendo. Estaban destruyendo. Porque desde que Eduardo salió de la empresa, todo comenzó a cambiar. Las decisiones ya no eran firmes. Las cuentas no cuadraban. Los gastos aumentaban. Y los resultados desaparecían. Pero nadie decía nada. Nadie frenaba nada. Porque mientras el dinero seguía saliendo, todos estaban cómodos. Todos, menos una niña. Adriana. Que desde su casa seguía preguntando con inocencia. Mamá, ¿por qué mi abuela no quiere cuidarme? Verónica no sabía qué responder. Porque la verdad era demasiado dolorosa para una niña. Mientras una nieta crecía rodeada de todo. La otra aprendía a vivir sin nada de eso. Sin regalos. Sin atención. Sin abuela. Pero con algo que nadie podía comprar. Amor verdadero. Las reuniones familiares. Debían ser momentos de unión. Risas. Conversaciones. Recuerdos compartidos. Pero en la casa de Lucrecia. Eran otra cosa. Eran escenarios. Donde las diferencias se volvían evidentes. Ese día, todos estaban reunidos. La mesa estaba llena. La casa decorada. El ambiente, aparentemente perfecto. Adriana llegó de la mano de Verónica. Con una sonrisa tímida. Y esa ilusión que aún no terminaba de morir. Saluda a tu abuela, mi amor, susurró Verónica. La niña se acercó despacio. Hola, abuela. Pero Lucrecia apenas volteó a verla. Ajá, siéntate por allá, respondió sin interés. Como si hablara con alguien que no importaba. Elisa, en cambio, entró corriendo segundos después. Abuela. Y todo cambió. Lucrecia sonrió de inmediato. Se levantó. La abrazó con entusiasmo. Mi niña hermosa. Ven, siéntate aquí conmigo. La sentó a su lado. Le sirvió primero. Le habló con dulzura. Como si no hubiera nadie más en la habitación. Adriana observaba en silencio. Sus pequeñas manos apretadas. Sus ojos tratando de entender. ¿Por qué ese amor no era para ella? Durante la comida, la diferencia se hizo aún más clara. Este regalo es para Elisa, anunció Lucrecia, sacando una caja elegante. Todos miraron. Elisa aplaudió emocionada. Gracias, abuela. Adriana bajó la mirada. No esperaba nada. Pero aún así, dolía. Valeria sonrió satisfecha. Mientras su esposo observaba en silencio. Calculando. Como siempre. Eduardo no aguantó más. Mamá, no puedes seguir haciendo esto. El ambiente se tensó.
¿Esto qué? Respondió Lucrecia con frialdad. Yo trato a cada quien como quiero. El silencio cayó como un golpe. Verónica tomó la mano de su hija debajo de la mesa. Adriana no lloró. No dijo nada. Pero en su mirada había algo que ya no era solo tristeza. Era comprensión. Y eso era aún más doloroso. Porque cuando un niño entiende que no es querido, algo dentro de él cambia para siempre. Esa noche, el silencio en casa de Verónica era diferente. No era un silencio de paz. Era un silencio pesado, lleno de cosas no dichas. Adriana se bajó del auto sin hacer preguntas. Sin quejarse. Sin llorar. Y eso fue lo que más le dolió a Verónica. Porque un niño que no llora es un niño que ya está aprendiendo a guardar dolor. Mi amor, ¿te pasó algo hoy? Preguntó con suavidad. Adriana dudó. Bajó la mirada. Jugó con sus manos. Y finalmente dijo: Mamá, ¿yo hice algo malo? El mundo de Verónica se detuvo. ¿Por qué dices eso, mi vida? La niña levantó sus ojitos, llenos de una tristeza que no correspondía a su edad. Porque la abuela no me quiere. Ese momento rompió algo dentro de ella. No había excusas. No había forma de suavizarlo. Solo una verdad, cruel, directa. Que ninguna madre quiere que su hijo descubra. Verónica la abrazó con fuerza. Como si con ese abrazo pudiera borrar todo el daño. Como si pudiera protegerla del mundo. Aunque ya sabía que no podía protegerla de todo. Tú no hiciste nada malo. Tú eres perfecta, tal como eres. Su voz temblaba. Porque mientras hablaba, también estaba tratando de convencerse a sí misma. Eduardo observaba en silencio desde la puerta, con el corazón lleno de impotencia. Había fallado. No como padre, sino como hijo. Porque no había podido detener a su madre, ni proteger a su hija del rechazo. Esa noche, Adriana se durmió abrazando a su madre. Como si buscara seguridad. Como si necesitara sentir que al menos en ese lugar sí era suficiente. Y Verónica no durmió. Se quedó mirando a su hija. Pensando, sintiendo, decidiendo. Porque había algo que ya no podía ignorar. El amor no debería doler así. Y si alguien estaba lastimando a su hija, aunque fuera familia, algo tenía que cambiar. Eduardo ya no podía seguir callando. Había visto demasiado. Había permitido demasiado. Y lo peor, había lastimado a quien más amaba, su hija. Esa noche, tomó una decisión. Iba a hablar con su madre. Sin rodeos. Sin suavizar la verdad. Cuando llegó a la casa de Lucrecia, todo parecía normal. Elisa jugando. Valeria revisando el teléfono. Su esposo hablando de negocios que nunca daban resultados. Y Lucrecia. Como siempre. Complaciendo a todos. Mamá, tenemos que hablar, dijo Eduardo con firmeza. El ambiente cambió de inmediato. Lucrecia lo miró. Como si ya supiera por dónde iba todo. Si es sobre esa niña, no empieces, respondió con frialdad. ¿Esa niña? Eduardo apretó los puños. No es esa niña, es tu nieta. Es mi hija. El silencio se hizo pesado. Valeria levantó la mirada, interesada. Mamá, no tienes por qué aguantar reclamos, intervino con tono venenoso. Cada quien trata a quien quiere. Eduardo la ignoró. Mamá, lo que estás haciendo está mal. Adriana no entiende por qué la rechazas. Es una niña. Pero Lucrecia no cedió. Yo no tengo por qué fingir cariño. Esa niña no es parte de lo que yo quiero para esta familia. Las palabras cayeron como un golpe seco. ¿De verdad estás escuchándote? Respondió Eduardo con dolor. Estás rechazando a tu propia sangre.
La sangre no lo es todo, contestó ella sin emoción. La clase sí. Ese fue el punto de quiebre. Eduardo sintió algo romperse dentro de él. Entonces escúchame bien. Puedes seguir con tus prejuicios. Pero no vuelvas a lastimar a mi hija. El silencio fue total. Por primera vez. No era un hijo pidiendo. Era un padre poniendo límites. Pero Lucrecia no cambió su expresión. No mostró culpa. No mostró duda. Solo indiferencia. Haz lo que quieras, dijo. Yo también lo haré. Eduardo entendió en ese momento que no podía obligar a su madre a amar. Pero sí podía decidir hasta dónde permitir que su familia siguiera siendo herida. Después de la discusión con Eduardo, la casa quedó en silencio. Pero no fue un silencio de reflexión. Fue un silencio de estrategia. Valeria observaba todo. Sin decir mucho. Pero pensando demasiado. Sabía que algo estaba cambiando. Y eso no le convenía. Porque mientras su madre siguiera rechazando a Verónica y a Adriana, todo seguiría como hasta ahora. Elisa seguiría siendo la favorita. Y ella seguiría teniendo el control. Esa misma noche, se acercó a Lucrecia con suavidad. Con esa voz dulce, que escondía intención. Mamá, no dejes que te manipulen. Lucrecia la miró, confundida. Eduardo siempre ha sido débil. Y esa mujer, lo controla, añadió con cuidado. Cada palabra estaba calculada. Tú sabes quién es realmente tu familia. ¿Quién siempre ha estado contigo? Valeria tomó su mano. Nosotras. Elisa entró en ese momento corriendo. Abuela. ¿Me compras lo que te pedí? Lucrecia sonrió de inmediato. Y ahí estaba la clave. Valeria lo sabía. No necesitaba discutir. No necesitaba imponer. Solo tenía que mantener ese vínculo. Ese apego. Esa dependencia emocional. Mamá, también hay que pagar unas cosas del negocio. Pero tú tranquila, luego lo resolvemos, dijo con ligereza. Pero ese luego nunca llegaba. Porque el dinero salía. Pero no volvía. Las decisiones eran impulsivas. Los gastos, innecesarios. Y su esposo. Solo apoyaba todo. Mientras también se beneficiaba. Esto es una inversión, decía. Aunque en realidad, era un riesgo tras otro. Mientras tanto, Lucrecia seguía confiando. Ciega. Convencida de que estaba ayudando a quienes la querían. Sin darse cuenta. Que la estaban usando. Y que mientras ella rechazaba a quien la amaba de verdad, estaba entregando todo. A quienes solo estaban esperando quedarse con lo que era suyo. Elisa ya no era solo una niña consentida. Era una niña que estaba aprendiendo demasiado rápido. Y de la peor manera. Había crecido viendo cómo su madre hablaba. Cómo pedía. Cómo conseguía todo sin esfuerzo. Y sin darse cuenta. Comenzó a hacer lo mismo. Abuela, quiero ese teléfono nuevo, dijo un día, sin rodeos. Lucrecia dudó por un segundo. Pero si el que tienes es casi nuevo. Elisa frunció el ceño. Entonces no me quieres. Silencio. Una frase corta. Pero cargada de manipulación. Lucrecia sintió el golpe. Claro que te quiero, mi amor, mañana lo compramos. Y así, una vez más, cedió. Desde la puerta, Valeria observaba. Sin corregir. Sin intervenir. Porque eso le convenía. Porque cada capricho de Elisa era una puerta abierta para pedir más. Mamá, también necesitamos arreglar unas cosas del negocio. Y hay unos gastos pendientes. Siempre había algo. Siempre faltaba dinero. Pero nunca faltaban excusas. Mientras tanto, la empresa comenzaba a mostrar grietas más profundas. Clientes que se iban. Cuentas que no cuadraban. Decisiones que no tenían sentido.
Pero Lucrecia no quería verlo. Prefería aferrarse a esa ilusión. De familia cercana. De amor constante. Aunque todo estuviera sostenido por interés. Muy lejos de ahí. Adriana seguía creciendo. Distante. Silenciosa. Pero con un corazón completamente distinto. No pedía. No exigía. Solo quería algo que no se compra. Amor. Y mientras una nieta aprendía a manipular, la otra aprendía a sentir. Sin saber que un día, esa diferencia, lo cambiaría todo. Al principio, Lucrecia no notó nada. Para ella, todo seguía igual. Su casa llena. Su nieta cerca. Su hija siempre necesitando ayuda. Y ese sentimiento de estar acompañada. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Pequeños detalles. Que antes pasaban desapercibidos. Ahora comenzaban a pesar. Abuela, ¿me trajiste algo? Esa era siempre la primera pregunta de Elisa. No un abrazo. No un ¿cómo estás? Solo eso. ¿Me trajiste algo? Lucrecia sonrió, como siempre. Pero por dentro, algo no se sintió igual. Otro día. Abuela, necesito dinero para una salida. Pero si ayer te di, respondió Lucrecia confundida. Elisa rodó los ojos. Ay, abuela, tú siempre tienes. Esa frase. No fue inocente. Fue directa. Fría. Y por primera vez, Lucrecia no supo qué responder. Desde el fondo, Valeria intervenía como siempre. Mamá, es una niña, tú sabes cómo son. Pero ya no sonaba igual. Porque las pequeñas cosas comenzaban a repetirse demasiado. Demasiadas exigencias. Poco agradecimiento. Y mucho, mucho interés. Un día, Lucrecia fingió no tener dinero. Hoy no puedo darte nada, mi amor. Elisa la miró. Y su reacción no fue tristeza. Fue molestia. Entonces no quiero nada, dijo, alejándose. Sin abrazo. Sin cariño. Sin mirar atrás. Ese momento golpeó más fuerte que cualquier palabra. Porque por primera vez, Lucrecia sintió algo que nunca había sentido. Rechazo. El mismo rechazo que durante años ella había dado. Sin medida. Y en medio de ese silencio incómodo, una imagen vino a su mente. Adriana. Con su dibujo en la mano. Esperando una mirada. Un gesto. Un poco de amor. Y por primera vez, Lucrecia sintió algo que no pudo ignorar. Duda. Los problemas ya no podían ocultarse. Lo que antes eran pequeños errores se convirtió en una cadena de malas decisiones. La empresa de Lucrecia, la que había levantado con años de esfuerzo, comenzó a tambalearse. Facturas sin pagar. Clientes inconformes. Proyectos que nunca se concretaban. Y en el centro de todo, Valeria y su esposo. Esto es normal, toda empresa pasa por momentos difíciles, decía él con seguridad. Pero esa seguridad no tenía respaldo. Porque cada inversión que hacían terminaba en pérdida. Cada decisión era más arriesgada que la anterior. Y el dinero simplemente desaparecía. Mamá, necesitamos más capital para recuperar lo perdido, insistía Valeria. Lucrecia dudaba. Pero terminaba cediendo. Como siempre. Porque en su mente estaba ayudando a su familia. Sin darse cuenta que estaba sosteniendo su propia caída. Mientras tanto, Eduardo observaba desde lejos. Sabía que algo no estaba bien. Mamá, tienes que revisar bien lo que está pasando. No todo lo que te dicen es cierto, le advirtió con preocupación. Pero Lucrecia
No quiso escuchar. No te metas en lo que no te importa, respondió cortante. Yo sé lo que hago. Y así. Cerró la única puerta. Que realmente quería ayudarla. Los meses pasaron. Y la situación empeoró. Ya no era solo preocupación. Era crisis. Las cuentas estaban vacías. Las deudas crecían. Y las excusas. Ya no eran suficientes. Pero lo más doloroso. No era perder dinero. Era empezar a notar. Que quienes estaban a su lado. No estaban preocupados por ella. Sino por lo que aún podían sacar. Y por primera vez. Lucrecia sintió miedo. Un miedo real. El de quedarse sin nada. Y sin nadie. Las llamadas empezaron a llegar cada vez más seguido. Bancos. Proveedores. Socios molestos. Todos preguntando lo mismo. ¿Qué está pasando con los pagos? Lucrecia ya no podía ignorarlo. Las cuentas estaban vacías. Los números no cuadraban. Y el desorden era imposible de ocultar. Esa mañana, decidió revisar todo por sí misma. Entró a la oficina. Abrió archivos. Leyó contratos. Y lo que encontró. La dejó sin aliento. Inversiones inexistentes. Dinero transferido sin justificación. Firmas hechas sin su autorización directa. Todo apuntaba a una sola persona. El esposo de Valeria. Esto no puede ser, susurró con la voz temblando. En ese momento, Valeria entró. Mamá, ¿qué haces aquí? Lucrecia levantó la mirada. Y por primera vez. No había confianza en sus ojos. Quiero que me expliques esto. El silencio fue incómodo. Valeria intentó sonreír. Pero no lo logró. Son inversiones. Tú no entiendes ese tipo de negocios, respondió evasiva. Pero ya no era suficiente. Esto es robo. Gritó Lucrecia por primera vez. El ambiente se congeló. El esposo de Valeria apareció. Con una calma que solo empeoraba todo. Cálmate, todo tiene solución, dijo sin preocupación. ¿Solución? Me están dejando en la ruina. Respondió ella, quebrándose. Y ahí. Todo se cayó. No hubo disculpas. No hubo arrepentimiento. Solo silencio. Y miradas incómodas. Porque en el fondo. Todos sabían la verdad. No fue un error. Fue abuso. Fue traición. Durante años. La habían manipulado. La habían usado. Y ahora. Le estaban dejando sin nada. Lucrecia sintió un vacío profundo. No solo por el dinero. Sino por darse cuenta. Que las personas en las que más confió. Eran las mismas que la estaban destruyendo. Y en medio de ese caos. Una verdad comenzó a abrirse paso. Lenta, dolorosa, inevitable. Rechazó a quien la amaba. Y confió en quienes solo la querían por interés. La casa ya no se sentía igual. Donde antes había ruido, risas y movimiento. Ahora solo quedaba un silencio incómodo. Pesado. Frío. Vacío. Después del escándalo. Todo cambió demasiado rápido. Las deudas terminaron de caer como una avalancha. Los últimos recursos desaparecieron. Y la empresa. Ya no existía como antes. Lucrecia lo había perdido todo. Pero lo más duro. No fue eso. Fue ver cómo, uno a uno. Todos comenzaban a alejarse. Valeria ya no hablaba igual. Su esposo evitaba mirarla. Y Elisa. La misma niña que antes no se separaba de ella. Ahora pasaba de largo. Sin abrazos. Sin sonrisas. Sin interés. Abuela, ¿ya resolviste lo del dinero? Preguntó un día, sin emoción. Esa frase. Terminó de romper algo dentro de Lucrecia. Porque ya no había duda.
El cariño. Nunca fue cariño. Era costumbre. Era conveniencia. Era interés. Y ahora que no quedaba nada. Tampoco quedaba nadie. Esa noche, Lucrecia se sentó sola en la sala, mirando una casa que ya no sentía suya. Recordando decisiones. Ignorando advertencias. Y enfrentando por primera vez la realidad completa. Pensó en Eduardo. En sus palabras. En sus intentos por hacerla reaccionar. Pensó en Verónica. En su paciencia. En su respeto, incluso en medio del rechazo. Y sin poder evitarlo. Pensó en Adriana. Esa niña que solo quería un abrazo. Y a la que ella nunca se lo dio. Las lágrimas comenzaron a caer. Silenciosas. Pesadas. Porque entendió algo que dolía más que perder dinero. Se había quedado sola, por sus propias decisiones. Pasaron los días. Y el silencio se volvió rutina. Lucrecia ya no recibía visitas. No había llamadas. No había excusas. Solo ausencia. Valeria y su esposo. Ya estaban resolviendo su vida. Pero sin ella. Y Elisa. La niña que tanto había amado. Ya no se acercaba. Ni por cariño. Ni por costumbre. Lucrecia lo entendió finalmente. Todo había sido condicionado. Todo, menos lo que ella nunca quiso ver. Esa tarde. Sentada frente a la ventana. Con la mirada perdida. Recordó algo que la hizo estremecerse. La voz de Adriana. Abuela, esto es para ti. El dibujo. Las manitos temblando. La esperanza en sus ojos. Y su respuesta. Fría, distante. Vacía. Las lágrimas comenzaron a caer, sin control. ¿Qué hice? Susurró entre sollozos. Por primera vez. No había orgullo. No había justificación. Solo verdad. Y esa verdad dolía. Mucho. Porque entendió que mientras rechazaba amor sincero, entregaba todo a quienes solo sabían pedir. Y en ese momento, tomó una decisión. Difícil. Humillante para su orgullo. Pero necesaria. Tomó su teléfono. Sus manos temblaban. Su respiración era corta. Y marcó un número que había ignorado durante años. Eduardo. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Mamá. Respondió él, sorprendido. El silencio fue largo. Pesado. Hasta que finalmente, Lucrecia habló. Con la voz rota. Hijo, necesito hablar contigo. Y en esa simple frase, había algo que nunca antes había existido. Rendición. El camino hasta la casa de Eduardo se sintió más largo que nunca. Cada paso era un golpe al orgullo que durante años la sostuvo. Lucrecia no llevaba maletas grandes, pero sí cargaba algo mucho más pesado. Culpa, miedo y vergüenza. Se detuvo frente a la puerta. Esa misma puerta que tantas veces evitó cruzar. Respiró profundo. Y tocó. El sonido retumbó en su pecho. Segundos después, la puerta se abrió. Era Verónica. Por un instante, el tiempo se detuvo. 2 miradas se encontraron. Cargadas de historia. De rechazo. De silencio. De heridas no cerradas. Lucrecia bajó la mirada. Por primera vez. No tenía nada que decir de inmediato. No había crítica. No había superioridad. Solo una verdad difícil de sostener. Necesitaba ayuda de la mujer que siempre rechazó. Hola, dijo con voz baja. Verónica no respondió de inmediato. Pero tampoco cerró la puerta. Y ese gesto ya decía mucho.
Desde adentro, Eduardo apareció. Al verla, su expresión cambió. Sorpresa, preocupación y algo más. Dolor. Mamá. Esa palabra rompió el silencio. Pero antes de que alguien dijera algo más, una pequeña voz se escuchó desde el fondo. ¿Quién llegó, papá? Adriana. Lucrecia sintió un nudo en la garganta. La niña se acercó lentamente. Y cuando la vio, se quedó quieta. No corrió. No sonrió. No extendió los brazos. Solo la miró. Con distancia. Con cuidado. Como si ya supiera que ese no era un lugar seguro para su corazón. Ese momento fue más doloroso que cualquier palabra. Porque ahí, Lucrecia vio el resultado de sus actos. No en reproches, sino en la ausencia de ellos. Hola. Adriana, dijo con dificultad. La niña no respondió de inmediato. Y el silencio habló por ella. Eduardo miró a Verónica. Y sin decir nada, tomaron una decisión. Se hicieron a un lado. Y abrieron la puerta. No por olvido. No por ingenuidad. Sino porque ellos sí sabían lo que era amar. Incluso cuando dolía. Los primeros días fueron más difíciles de lo que Lucrecia imaginó. Nada era como antes. Ya no había una casa llena de comodidades. Ni personas girando a su alrededor. Ni una nieta corriendo a pedirle cosas. Ahora había silencio. Pero no un silencio vacío, sino un silencio lleno de significado. En esa casa, todo era distinto. Verónica se levantaba temprano. Organizaba el hogar. Trabajaba. Y aún así, siempre tenía una palabra amable. Sin reproches. Sin indirectas. Eso desconcertaba a Lucrecia. Porque esperaba rechazo. Pero recibió respeto. Eduardo hacía lo posible por mantener la calma. Aunque en su mirada aún vivía el dolor del pasado. Pero lo más difícil era Adriana. La niña que una vez corrió hacia ella. Ahora mantenía distancia. No por odio. No por rebeldía. Sino por algo más profundo. Protección. Un día, Lucrecia la vio dibujando en la sala. Se acercó lentamente. Con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué haces, Adriana? Preguntó con suavidad. La niña levantó la mirada. Y dudó. Como si no supiera si podía confiar. Un dibujo. Su voz era baja. Respetuosa. Pero lejana. Lucrecia tragó saliva. ¿Puedo verlo? Adriana lo pensó unos segundos. Y luego, se lo mostró. Era un dibujo sencillo. Una familia. Papá. Mamá. Y ella. Felices. Juntos. Pero no había abuela. Ese detalle fue como una herida abierta. Porque no fue un error. Fue una ausencia real. La que ella misma creó. Lucrecia sintió un nudo en la garganta. Y por primera vez, no pudo contener las lágrimas. Es muy bonito, susurró. Adriana solo asintió. Y volvió a su dibujo. Sin acercarse. Sin abrazarla. Sin buscarla. Y en ese instante, Lucrecia entendió algo que la destrozó por dentro. El amor que antes rechazó. Ya no estaba disponible como antes. Había cambiado. Se había protegido. Y ahora, tenía que ganarlo. Poco a poco. Con hechos. No con palabras. Porque el daño había sido real. El tiempo pasó. Y aunque las cosas no eran perfectas, algo había cambiado. Lucrecia ya no era la misma.
Había dejado atrás el orgullo, las exigencias y esa forma fría de mirar la vida. Ahora, observaba más, escuchaba más y, sobre todo, sentía más. Cada pequeño gesto era un intento por reconstruir lo que ella misma había destruido. Una tarde, mientras el sol entraba suavemente por la ventana, Adriana estaba sentada en el suelo, dibujando como siempre. Lucrecia la miró desde lejos, con ese nudo en la garganta que ya se había vuelto costumbre. Pero esta vez, decidió no quedarse quieta. Se acercó lentamente, con el corazón latiendo fuerte, y se sentó a su lado. El silencio fue largo, hasta que finalmente, Lucrecia habló. Adriana. La niña levantó la mirada. Yo, quiero pedirte perdón. Las palabras salieron quebradas. Pesadas. Pero sinceras. Perdón por no abrazarte. Por no escucharte. Por no quererte como merecías. Las lágrimas comenzaron a caer. Tú no hiciste nada malo. El error fue mío. El silencio llenó el espacio. Verónica y Eduardo observaban desde lejos, sin intervenir, porque sabían que ese momento tenía que ser solo de ellas. Adriana no respondió de inmediato. Bajó la mirada. Pensó. Sintió. Como solo un niño puede hacerlo. Y entonces, hizo algo que nadie esperaba. Se acercó lentamente y abrazó a Lucrecia. Un abrazo pequeño, pero lleno de todo lo que alguna vez quiso dar. Lucrecia cerró los ojos. Y en ese instante, entendió lo que había perdido. Y lo que, con suerte, aún podía recuperar. Porque ese abrazo no borraba el pasado, pero abría una puerta. La del perdón. La de una nueva oportunidad. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Lucrecia no se sintió sola. Porque entendió algo que cambiaría su vida para siempre. La verdadera familia no es la que más recibe. Es la que permanece, incluso cuando no tiene nada que ganar.